La principal indicación para congelar óvulos, que también hay muy poca referencia, es mujeres en edad reproductiva que les diagnostican cáncer. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Este episodio quiero empezar con una frase de Gabriel García Márquez. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Y como madre afirmo que no hay amor más puro que el que tenemos hacia nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando el sueño de tener un bebé se complica? Sobre la infertilidad y sus soluciones hablaremos hoy con el doctor Pablo Valencia. Él es médico ginecólogo y especialista en fertilidad. Además es director del Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana y tiene más de 25 años de experiencia. Ha ayudado a venir al mundo a más de 10,000 niños vivos. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. Un gusto estar aquí para conversar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quisiera empezar por lo básico y luego ir rompiendo tema por tema. Hay muchos mitos que nos hacen pensar que hoy las tasas de infertilidad son mucho mayores de las generaciones anteriores. ¿Es verdad? Pues yo diría que no es tan cierto eso, porque los índices de infertilidad a nivel mundial y en la población ecuatoriana se mantienen alrededor de un 10 al 12%. Entonces, eso no ha aumentado en estos casi 25 años que yo tengo ejerciendo la profesión de infertilidad. Pero lo que sí es, hay más acceso o las mujeres como que acuden más al médico especialista en fertilidad. Y de las causas de infertilidad, yo te podría decir que la número uno ahorita es que la edad materna avanzada. Porque las mujeres están postergando mucho la maternidad y al postergar la maternidad, su reserva de óvulos va disminuyendo y no vuelven a salir nuevos óvulos. Y ahí es donde tienen más dificultad. Entonces, no es que han aumentado la infertilidad, sino que la mujer posterga más la infertilidad y llegan y quieren el primer hijo pasado los 32, 35 años, cuando eso ahorita ya, antes, acuérdate de nuestras generaciones anteriores, nuestras mamás, nuestras abuelitas, ya a los 25 años tenían sus 5 o 6 hijos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho el estilo de vida, principalmente de la mujer. Alguna vez leí que la edad ideal para que una niña conciba son entre los 13 y 14 años, física y biológicamente. ¿Cuál es la edad ideal para concebir de la manera más fácil y natural? Ya se sabe cómo es la fisiología ovárica y ya se sabe qué periodo de edad es el más fértil en cuanto a la calidad de los óvulos y es entre los 18 hasta los 32 años. Ok. Pasados de la mujer. De la mujer. En el hombre no importa la edad. En la mujer sí. Entonces, las mujeres a partir de los 32 años en adelante, la calidad de sus óvulos empieza a disminuir mes con mes y no se renueva la reserva de óvulos. Se va acabando porque las mujeres nacen con un número limitado de óvulos y se van consumiendo. Fíjate que cuando la mujer llega a la pubertad, casi la mitad de su reserva ovárica con la que nace se quema produciendo las hormonas necesarias para el desarrollo sexual femenino, las características femeninas. Y de esa mitad, de ahí en adelante, mes con mes se van acabando y no se renueva, ¿no? Pero entonces la edad más fértil de 18 a 32 años. Ok. Para empezar, sí quisiera que definamos algunas cosas para tener claros los conceptos. Entonces, explícame un poquito. ¿La mujer nace con la cantidad de óvulos con los que va a tener toda su vida? Exacto. No le nacen nuevos a lo largo de la vida. No. Que es muy diferente a que los hombres van generando espermatozoides. Cada 70 días producen los hombres millones de espermatozoides hasta los 70, 80 años. Ok. Y en ese sentido, entonces, las mujeres tienen mucha más incidencia en la edad en la que conciben, es lo que nos estás diciendo. Ok. Sobre el uso de la tecnología estábamos hablando justo antes de empezar. Cuando una pareja toma la decisión, una pareja o una persona, puede ser sola, una mujer, toma la decisión de tener un bebé, ¿qué herramientas tiene en ese momento, independientemente de la edad? Luego podemos hablar de los factores de la edad, pero en el rango de edad que tú dices, ¿qué cosas debería hacer para
estar en total conocimiento de cómo está su cuerpo, cómo está su fertilidad hoy y qué herramientas puede tener a su disposición para que esto sea rápido y lo más natural posible. Bueno, si una mujer o una pareja ya deciden tener hijos, lo que se recomienda es que se hagan ciertos estudios básicos de fertilidad para saber si tienen o no un problema que se quiera tratar o no. Por ejemplo, una mujer no puede saber cómo está la reserva ovárica si no se hace una hormona antimuleriana, que es un examen de sangre específico para la cantidad de óvulos. Un hombre no puede saber si es fértil si no se hace un espermatograma. Una mujer no puede saber si las trompas están destapadas o no si no se hace una histerosalpingografía. Entonces son exámenes muy puntuales, muy sencillos, para saber si hay algún problema puntual orgánico que se tenga que corregir. Si todo está bien, empezamos desde lo más sencillo. Cambio en el estilo de vida, dieta, vitaminas, ácido fólico, llevar un calendario menstrual, empezar con pruebas de ovulación para ver cuándo es el día más fértil, ahí intentar. Pero sí es importante un examen básico a los dos y de ahí empezar cualquier cosa. Ok, entonces este examen básico lo que me daría es un panorama de cómo está pues, la mamá y el papá. El aparato reproductor masculino y femenino. Exacto. En el mes 0. Ajá. Y eso también quizá me permite, si es que en el futuro hay problemas, pues saber dónde estoy en 6 meses o en un año comparado con hace 6 meses. Exactamente, totalmente. Perfecto. Entonces vamos a resumir un poco los exámenes. Del examen de sangre de la madre de una hormona que se llama hormona antimuleriana, que es la más importante, pero también a veces también medimos la hormona de la tiroides, la hormona de la prolactina, que también influye en la calidad de la ovulación. Okay. Ese es el examen de sangre básico. Ya. Luego tenemos una ecografía vaginal especial para contar el número de óvulos que hay en los ovarios y ver que el útero por dentro y por fuera esté bien. Y el nido, que es el útero, sea apto para recibir el embarazo. Segundo examen. Okay. Tercer examen, la radiografía de las trompas del útero, porque en la trompa del útero es donde se unen normalmente el óvulo y el espermatozoide. Estas son las trompas de falopio. Las trompas de falopio. Entonces tenemos que estar seguros de que esas trompas no estén tapadas, no estén inflamadas y que estén normales. Esos son los 3 exámenes en la mujer. Y en el hombre, un solo examen que es el espermatograma. Para ver la cantidad de los espermatozoides y su movilidad. Con eso ya estamos listos. Y con eso se mide la cantidad de espermatozoides y la calidad de los espermatozoides. La calidad, su movilidad. ¿Qué tan rápidos son? Ok, y ahí también se ve la forma. La forma también, ajá, la morfología. Entonces, eso es súper importante porque creo que hay que también desmitificar un poco, quizá la vergüenza que hay de acudir al médico y decir, hoy quiero ver cómo estoy para empezar con pie derecho. Yo te contaba que pues cuando yo estaba en mi edad de tener hijos, a mí en mi familia se me burlaban porque yo quería ir a hacer esto, ¿no? Y me decían, pero qué exagerada. Y en ese momento, pues a uno el médico a veces pasa que el médico te dice, bueno, anda a intentar un año y vuelve. Entonces, estas herramientas son útiles para que la persona diga, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos estos exámenes? Perfecto, claro, es lo más recomendado, porque una paciente o un hombre no puede saber qué tan fértil es si no se hace exámenes. Y el error que cometen los ginecólogos generales es justamente lo que tú dijiste. Vaya, intente sin saber si tiene algún problema. Imagínate que el marido no tenga espermatozoides y perdieron 1 año, 2 años intentando sin saber que había un problema. Y me ha pasado. Todas las semanas llegan pacientes así, que su ginecólogo general les dice, no pasa nada, intenten 1 año a ver qué pasa. Y el marido no tiene espermatozoides. ¿Existe todavía un mito en el que se trata de como decir que la mujer se examine primero porque yo eyaculo normalmente y yo estoy sano y conmigo no es el problema? ¿O ya no hay tanto fíjate que eso a través de los años ha cambiado mucho. Como yo te conté antes de la entrevista que mi padre fue el pionero en todas las técnicas de reproducción asistida en el Ecuador hace más de 30 años. Ya en esa época sí, llegaba solo la mujer. La mujer triste, frustrada, sola. Y el hombre nunca aparecía, ¿no? Pero la valoración de la pareja infértil incluye a los dos. Uh-huh. Porque las causas de infertilidad actualmente no es que es 90% de la mujer. Ahora es compartida las causas de infertilidad. En números podemos poner que un 30% es causa solo de la mujer, 30% solo causas del hombre, otro 30% por los dos y un pequeño porcentaje que no se puede saber por qué es. Pero la valoración de la pareja infértil es de los dos al mismo tiempo, no por separado. Ok, eso es súper importante. Muy importante. Cuando dices que, por ejemplo, más o menos un 30% es... ¿qué será? Causas comunes. Uh-huh. ¿Es cierto eso de la
incompatibilidad genética que existe entre una persona y otra y que No. simplemente sus genes Es no? muy raro eso, es muy raro que ocurra eso. Ahí tenemos que durante la historia clínica ginecológica enfocada en fertilidad, hacemos ciertas preguntas de antecedentes familiares de enfermedades genéticas para sospechar algo genético que no sean compatibles, pero realmente es muy poco frecuente que haya una incompatibilidad que cause infertilidad frecuente, ¿no? Es muy poco probable. Pero sucede. Muy poco probable. Bien. En la clínica de Mayo, que en Cleveland, Estados Unidos, rankeada como una de las mejores hospitales del mundo, hay un estudio que determina las causas o trata de especificar las causas de infertilidad masculina. Empecemos por esas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Bueno, en las causas, te digo, a través de un examen de semen podemos saber cómo está el volumen del líquido seminal. Ajá. Podemos saber cómo está la concentración de espermatozoides de millones por mililitro, Ajá. que debe ser de 16 millones por mililitro, Ya. mínimo. También contamos la concentración total en el eyaculado. Medimos la velocidad de los espermatozoides. La velocidad de los espermatozoides son 4 tipos de velocidades: Ajá. la progresiva rápida, la progresiva lenta, los oscilatorios y los inmóviles. Entonces, una persona que tiene bastante experiencia en estudiar el examen de semen nos dice qué porcentajes de velocidad tiene la muestra de semen. Ya. Y también hacemos una tinción especial para ver la forma de los espermatozoides, Ok. que la cabeza tenga buena relación con el cuello y con la cola del espermatozoide. Y de las causas de infertilidad hay factores leve, moderado y severo. Ok. El factor leve, que con unas vitaminas se corrige y mejora la muestra de espermatozoides. Ok. El factor moderado ya necesitaría, si no corrige con las vitaminas, ya necesita un poco más de ayuda y recurrir a una inseminación intrauterina o artificial. Y el factor masculino severo, que no hay espermatozoides o son muy poquitos, ya necesita una fecundación in vitro. Entonces, dependiendo de los resultados del examen de semen, podemos saber cuál es el tratamiento para el hombre. Ok. Y estos exámenes, entonces, lo que hacen, voy a repetir solo porque son términos que a veces causan confusión y siento que uno los tiene que ir aprendiendo. Miden, entonces, la cantidad de espermatozoides que hay en el líquido de eyaculación. Sí. Y qué Rápido tanto se son. mueven. Ujú. Y dentro de, pues, esa 15 millones de espermatozoides. 16 millones por mililitro es lo mínimo. 16 millones de espermatozoides por mililitro, porque hay esa teoría de que debería solo, con uno basta. No, pues no. Pero para que haya uno que sirva, Sí. tienen que haber muchos que estén en esa Claro. calidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué factores del cuerpo humano, de la salud, del ambiente, de nuestro estilo de vida, se sabe de manera, pues, ojalá contundente, que influyen en esta calidad y cantidad de espermatozoides que permiten al hombre tener, pues, una tasa de fertilidad Sí. o una buena probabilidad de reproducirse y crear un hijo? Los factores ambientales, por ejemplo, porque realmente, como dices tú, en algunos casos se puede corregir con vitaminas o se puede incentivar con vitaminas, o con la forma en la cual se introducen los espermatozoides Ujú. o para in vitro para Ujú. fecundar el óvulo en un laboratorio o al cuerpo de la mujer directamente, pero a lo largo de la vida. O sea, por ejemplo, yo tengo hijos chiquitos, ¿cómo puedo hacer yo para cuidar su fertilidad lo más posible para que ellos pues tengan las mayores posibilidades de reproducirse cuando lo decidan, si es que deciden? Y empecemos por los factores ambientales. Sí, verdad, es muy importante eso porque el estilo de vida y los factores ambientales sí tienen bastante repercusión en la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Ajá. Específicamente en el hombre, por Sí. ejemplo, la obesidad, el muy bajo peso, una dieta con muchas grasas también afecta la fertilidad, el tabaquismo, las drogas recreacionales también afectan la fertilidad. También es importante antecedentes de enfermedades virales en el hombre como las paperas, porque las paperas, que es un virus que está en la glándula parótida, la glándula parótida tiene mucha semejanza al testículo. Y hay a veces que les da el virus de la papera, pero se va al testículo y hace una orquitis. Ok. Y eso hace que disminuya la cantidad de espermatozoides. Infecciones de transmisión sexual también. Hay que cuidarse para evitar enfermedades de transmisión sexual que puede afectar la fertilidad. Y en cuanto a hábitos alimenticios, hay que tener una dieta sana, rica en antioxidantes. Todo eso va a tener una muy buena salud de espermatozoides. Y cuando ya la persona es adulta,
Se recomienda también que la frecuencia de relaciones sexuales sea por lo menos unas 2 o 3 veces por semana para que se vayan renovando esos espermatozoides y el testículo esté produciendo constantemente espermatozoides de mejor calidad. Ok, muchas cosas me vas a decir. Quiero volver al tema de los virus primero. Sí. Las paperas. ¿Qué otros virus que suceden por ahí en la infancia o en la adolescencia pueden incidir en los niveles? Las paperas del número 1. ¿La varicela? No, varicela no. Y también es importante, por ejemplo, en estilo de vida y todo lo que aumente la temperatura de los testículos puede afectar la fertilidad. Sí. Los espermatozoides están sobre una bolsa que se llama la bolsa escrotal, que es del escroto. Okay. Entonces están a menos temperatura que el cuerpo, por ejemplo. Porque está fuera del cuerpo. Porque está fuera del cuerpo. Entonces, una fiebre alta, los saunas o los jacuzzis muy calientes puede afectar la fertilidad. También, por ejemplo, en medicamentos que a veces toman los hombres para la caída del pelo, que es un antiandrogénico, le hace que afecte la fertilidad también. O cuando toman anabólicos o testosteronas, se afecta la fertilidad. Ok, vamos con la temperatura, que me parece ¿Sí? súper interesante. Estaba leyendo yo que si es que yo soy un hombre, no soy, pero un hombre que está en plan de tener un hijo y fertilizar pues al óvulo de una mujer, debería por lo menos 90 días antes de pues intentar así con mucho ahínco, evitar una exposición extrema al calor. Sí. Explícame, ¿tipo qué? O sea, ¿una ducha caliente? Saunas, jacuzzis, aguas termales calientes, principalmente eso, ¿ok? O también hay, dependiendo de la profesión del hombre, ponte que trabajen haciendo en un horno, en una cosa metálica, en algún aserradero, todo lo que está en un ambiente muy caliente sí puede afectar la producción de espermatozoides. Ok. ¿Qué onda con ese mito de qué tipo de ropa interior usan los hombres? Es mejor tener boxers que no sean apretados, porque si son boxers muy apretados, eso también puede aumentar la temperatura testicular y afectar un poquito la circulación al testículo. Ya. Entonces tiene que estar como holgado, no usar muy apretados la ropa interior. Ok. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los golpes en la zona testicular para los hombres? No sé, un pelotazo en el partido de fútbol, ese tipo de cosas. Los traumas, los traumatismos a nivel genital en el hombre sí pueden afectar la fertilidad, porque a veces son golpes muy fuertes que causan un hematoma o un morado inmenso ahí en los testículos, y eso le afecta al testículo. Okay. Hay a veces que son golpes tan fuertes que un testículo, por ese hematoma, por ese morado que tiene, se atrofia y se hace chiquito. Okay. Y puede volverse estéril el hombre, ¿no? ¿Y puede dañarse el un testículo y no el otro? Sí. Sí, sí. Entonces, cuando un niño, no sé, de cualquier edad, recibe un golpe muy fuerte, ¿hay que llevarle al médico para que evalúe esto o no hay nada que hacer? O sea, sí sería bueno si es un golpe muy contundente, fuerte, que vea que se están hinchando los testículos o que hay un morado muy importante, ir donde el médico para que le revise y tal vez darle algún antiinflamatorio para acortar el tiempo que se va a inflamar ese testículo y evitar daños futuros, ¿no? Ok, y me genera esta pregunta, un doctor en fertilidad como usted es ginecólogo por formación, y perdón que esto es un paréntesis en todo este interrogatorio, ¿usted también ve la fisiología del hombre en el momento de la reproducción? Por supuesto, nosotros somos los que más sabemos de andrología. Andrología es una rama de la urología que se dedica a la fertilidad. Okay. Y lastimosamente en el Ecuador no hay andrólogos, sino que la clínica de fertilidad vemos a la pareja e incluye la andrología, que es el estudio de la fertilidad en el hombre. ¿Qué te parece? Eso no sabía, fabuloso. Hay que tomar nota también. Ahora, quiero volver al tema de los factores que pueden incidir en la posibilidad o en los niveles de fertilidad. La frecuencia de las relaciones sexuales. Usted decía que un hombre debería tener o eyacular. Porque 2 o 3 veces por semana. 2 o 3 veces por semana para que se estimule la espermatogénesis o la formación de espermatozoides. Ok, y si esto no pasa, ¿cuáles son los efectos? Cuando la abstinencia sexual es más de 7 a 10 días, los espermatozoides pierden calidad, porque ya son muy envejecidos. Ya. En vez de espermatozoides, ya se vuelven espermatosaurios. Entonces ya no vale. Entonces la calidad disminuye. Y
¿tiene alguna incidencia en que sea una relación sexual con un ser humano o con una persona? ¿O es simplemente el hecho de la eyaculación? La eyaculación es lo que hace que se renueve el líquido seminal y el testículo produce más espermatozoides. Ok. Ahora, una investigación publicada en la revista especializada Fertility and Sterility sugiere que los hombres que utilizan el teléfono móvil en el bolsillo o colgado de la correa tienen un recuento de espermatozoides más bajo. Uh-huh. Incluso hay estudios que dicen que afectan en la producción de testosterona en los varones. Cuénteme un poquito este tema de los celulares. Fíjate, los celulares generan radiación y calor. Ajá. Entonces, mientras más cerca esté de los testículos, puede afectar la fertilidad, por lo que estábamos diciendo, que los testículos deben ser más fríos que el cuerpo general. Inclusive, cuando nosotros vemos pacientes masculinos, por ejemplo, si usan motos, hacen enduro, el motor está ahí y puede calentar los testículos. Ok. Entonces, también todo lo que puede calentar o elevar la temperatura a nivel testicular, hay que evitarlo. Bien. Muy importante también, el uso de la computadora genera calor y radiación que puede afectar. En la falda, como decimos nosotros. Chévere, muchísimas gracias. Al respecto de los deportes que comenta usted, sobre el calor y el uso de, por ejemplo, motos o este tipo de aparatos que generan calor porque uno se sienta prácticamente encima del motor. Los golpes, por ejemplo, la gente que monta bici, que se va a la montaña, ese tipo de golpes que se generan o el impacto. Si son golpes muy fuertes, pudiera afectar, ¿no? Pero si son golpes leves, no pasa nada, no hay ningún problema. Ya. Y en la bicicleta no genera calor porque no está sobre un motor, ¿no? Total. Entonces la bicicleta es la que menos repercusión tiene. Ok, y para terminar el tema de los hombres, me quedó la duda sobre el tema del peso del hombre. Ajá. Usted decía que también incide un peso extremadamente bajo. Las personas, por ejemplo, los atletas de élite que pues le someten a su cuerpo a un nivel extremo de a veces deshidratación o consumo de calorías o consumo de grasas y demás, ¿esos deportistas de élites tienen alguna afectación en su nivel de fertilidad o no tienen nada que ver? Dependiendo qué tan extremo sea y qué tan bajo sea el peso, sí puede llegar a afectar. Porque igual te quedas con menos nutrientes precursores para poder formar espermatozoides. Ajá. Y cuando hay y en las mujeres es más frecuente, cuando hay una baja de peso extrema, el cerebro se bloquea y deja de producir hormonas. Okay. Y al dejar de producir hormonas, deja de estimular al testículo o a los ovarios para producir óvulos o espermatozoides. Ok. Uh-huh. Por último, la edad de los varones, porque yo he estado leyendo y por eso le quería preguntar, insistir en el tema de la edad. Hay algunos estudios que empiezan a correlacionar y no es muy contundente, pero que, por ejemplo, sí existe una relación todavía no probada entre la edad del varón cuando concibe un bebé y los niveles de autismo que se ven en ciertas poblaciones. Ahora, cuando un varón tiene edad avanzada y produce por ahí menos testosterona, ¿eso no incide en la calidad del espermatozoide para nada? Sí, si los niveles de testosterona disminuyen, sí puede afectar la calidad de los espermatozoides. En cuanto a la edad en el hombre, no es tan crítico como en la mujer. Ya dijimos de un inicio que las mujeres a partir de los 32 años empiezan ya a perder de forma importante su calidad y su reserva ovárica. En el hombre no, en el hombre a partir de los 55, 60 años va disminuyendo la fertilidad normalmente, ¿no? Okay. Pero hay hombres que tienen hijos a los 70, 80 años, ¿no? Sí. Charles Chaplin, el padre de Julio Iglesias, o sea, muchos, Robert De Niro, que también tuvo un hijo recién y tiene como 80 años. Sí. Entonces, no, la edad no es tan crítico en el hombre como en la mujer. Ok. Ahora, quisiera que hagamos el mismo ejercicio para con las mujeres. Vamos con los factores ambientales y de estilo de vida que pueden influir en el largo plazo en la fertilidad de la mujer. Pues casi son los mismos que en el hombre, ¿no? El peso bajo, el peso alto. Los problemas alimenticios, los desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia, están asociados con bajo peso y cuando tienen estos desórdenes alimenticios dejan de menstruar a las mujeres. Ajá. Porque se bloquea el cerebro y se bloquean las hormonas que producen la ovulación. Entonces eso es importante tratarlo con una nutricionista o una psiquiatra especialista en desórdenes alimenticios. Empiezan a recuperar su peso,
su índice de masa corporal recupera y empiezan a menstruar y se vuelven fértiles. Pero está muy relacionado con el bajo de peso. ¿Existe una edad? Porque entendía yo que cuando se dan estos desórdenes alimenticios severos durante la pubertad puede llegar a una infertilidad total para la mujer. No así. ¿O siempre se puede recuperar? Se puede recuperar casi siempre, ¿no? Pero siempre hay que tratar primero que recupere el peso y dependiendo de recupere el peso, si empiezan a tener menstruaciones, no van a tener problema. Pero si recuperando el peso no tienen menstruaciones, hay que ayudarle hormonalmente para recuperar esos óvulos, ¿ok? Ok. ¿Qué otros factores podrían El cigarrillo igual en la mujer, igual que en el hombre el alcohol, ¿ok? Una dieta llena de grasas insaturadas que son pésimas para cualquier tipo de salud, influye en la fertilidad de la mujer. Y una cosa muy importante que sí quisiera recalcar para que no se nos pase el tema, como ya mencionamos, que las mujeres se acaban los óvulos y no vuelven a producir más. Ajá. Sí sería bueno topar el tema de que hay la opción de que las mujeres puedan congelar sus óvulos a edad temprana y usarlos y tener su propio banco de fertilidad propio. Y ellas sabrán si las utilizan o no, pero ya guardaron sus óvulos de buena calidad para un futuro. Porque comenté en un principio también que el estilo de vida ha cambiado de la mujer y quieren ser madres más tarde. O no saben si quieren hacer ahorita. Entonces ahí es donde tenemos muchos roces con los ginecólogos generales. Ajá. Porque no les informan a las pacientes que hay esa opción de congelar óvulos. Entonces me viene una paciente de 40 años, doctor Valencia, me quiero embarazar, pero no, pues tus óvulos ya no están funcionando tan bien. ¿Por qué no congelaste óvulos hace 30 años, hace 15 años, hace 10 años, que eran de mejor calidad? Es que nadie me dijo. Ok, entonces me encanta porque teníamos ese tema pendiente. Quitándonos un poco los tabúes de la edad, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la edad ideal para que una mujer congele sus óvulos en óptimas condiciones? Mientras más joven, mejor. Desde los 20 a los 32 años son óvulos de hermosísima calidad. Ok. Cuando vemos, porque nosotros como hacemos fecundación in vitro, al microscopio vemos los óvulos, vemos cómo están, les vemos la célula, le vemos el citoplasma, el núcleo, y es una diferencia abismal una mujer de 30 a 32 años con una mujer de 39 a 40. El óvulo es mucho más saludable. Okay. Y tiene menos riesgo de problemas cromosómicos también, ¿no? ¿Y se puede testear los cromosomas de los óvulos que yo congelo? No, de los óvulos no, pero del embrión que se va a usar, sí. Ok, entonces, entre los 20 y los 32 años... Es excelente, pero el límite máximo es 39 máximo, ¿no? Porque después ya la calidad casi que no vale la pena. Ya gastas no vale la pena. ¿Cuánto cuesta? Congelar óvulos como unos $4,000 más o menos, que incluye los 10 días de inyecciones, el procedimiento donde aspiramos los óvulos y los congelamos. Y luego son 25 mensuales o 300 anuales para tenerlos guardados en el banco de óvulos. Okay. En mi clínica tenemos más de 50,000 óvulos guardados de pacientes que están ahí esperando para cuando ella se decida ser madre, ¿no? Pero con óvulos de mejor calidad. Claro. Y eso me parece un tema súper interesante porque la decisión no la tiene que tomar uno ni a los 20, ni a los 25, ni a los 30, ni a los 32 máximo, sino que le da la opción a la mujer de decir, bueno, yo algún día tal vez, además que sin tener hijos, por ahí tiene los recursos para lanzarse una aventura de esas y tener como una póliza de seguro, ¿no? Para más tarde. De fertilidad propia, pero esa es una indicación... ¿Qué te diré? Se llama la preservación de fertilidad mediante la congelación de óvulos. Ajá. Por edad de la mujer es como una indicación social que se conoce en los términos médicos, ¿no? La principal indicación para congelar óvulos, que también hay muy poca referencia, es mujeres en edad reproductiva que les diagnostican cáncer. Okay. Cáncer de ovario, cáncer de cervix, cáncer de mama. Y antes de que les hagan su tratamiento oncológico, tienen que congelar óvulos. Porque después de la quimio, la radioterapia, ya se quemaron los óvulos y ya se quedó estéril. Entonces también es gravísimo eso. ¿Y ese consejo recibe la paciente que le diagnostican un cáncer a edad tan temprana? Pero el médico que le diagnostica el cáncer, normalmente un ginecólogo o un oncólogo, no tiene ni idea de la preservación de la fertilidad. Claro, o no es su prioridad. No es su prioridad. Claro. Y por ejemplo... A veces me llegan pacientes, doctor, me diagnosticaron cáncer de mama, pero ya me hicieron quimioterapia y ya congéleme los óvulos. Ya no puedo. Yo me demoro 15 días en congelar óvulos. Y desde que una mujer le diagnostican cáncer de mama hasta que se hace la cirugía o hasta que se hace el tratamiento de quimio radio, por lo menos son 1 mes y medio
que da tiempo perfecto para que congele óvulos. Y las inyecciones que quisiera, porque luego ahora nos cuenta el proceso para que produzca suficientes óvulos para que se valga la pena congelar. Esas inyecciones que le ponen a la mujer, usted me dice 10 días de inyecciones, ¿eso no incide, por ejemplo, en la producción hormonal que pueda tener una incidencia negativa en el desarrollo de mi cáncer? No, para nada. Dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama que puede tener receptores hormonales, hay esquemas de estimulación de la ovulación específicos para esta paciente que le damos un medicamento que bloquea la producción hormonal, pero hace que se produzca óvulos. Entonces no pasa nada. Perfecto. Importantísimo saber. Ahora, cuéntenos así en corto el proceso de ir a congelar los óvulos. Ya. O sea, primero tomar la decisión de ir, y ahí es donde tenemos el principal problema, que es la falta de referencia, porque el ginecólogo general no le asesora. O sea, yo como especialista de fertilidad, yo no veo mujeres rutinariamente o control anual, normal, yo no soy ginecólogo general. El ginecólogo general es responsable de informar a la mujer que hay esta posibilidad. Y la mujer decide si quiere o no. Acuden a mi clínica, les hago una historia clínica, les envío a hacer exámenes, que son 2 exámenes, el examen de la sangre y el del eco, y ya. Hago la revisión de los exámenes e inmediatamente se empiezan las inyecciones para producir óvulos. Son inyecciones subcutáneas que se pone solita la paciente durante 10 días. Y en vez de producir un óvulo que produce normalmente cada mes, produce de 12 a 20. Y esos son los que se guardan. ¿Cuánto tiempo pueden estar congelados los óvulos antes de que empiezan a dañarse? Asumo que no para siempre. Bueno, yo fui el primero en el Ecuador hace 15 años en congelar óvulos. Y en el 2009 empezamos a congelar óvulos en el Ecuador. Y en el 2010 nació el primer bebito en el Ecuador producto de un óvulo congelado. Entonces fuimos de los pioneros en Latinoamérica en congelar óvulos. Y pueden y ya una vez que están los óvulos congelados en los tanques de nitrógeno, pueden quedarse 20, 30 años que no les pasa nada. ¿En serio? Ajá, sí. Están detenidos en el tiempo. Cuando se congela un embrión ya en un proceso más avanzado de fertilización in vitro, ¿los embriones tampoco se dañan en el tiempo? Hay algunos estudios que dicen que a partir tal vez de unos 20, 25 años pudiera algo deteriorarse, pero hay pacientes que han congelado, por ejemplo, en Estados Unidos embriones y a los 30 años los utilizan y no hay ningún problema, ¿no? Y a las pacientes que usted ha tenido en este tema de la congelación de óvulos, ¿les cuesta el proceso de decir ya no quiero pagar y que se vaya? Sí. Porque psicológicamente no sé cómo... O sea, es mucho mejor éticamente, no éticamente, sino moralmente, congelar solo óvulo, que es una célula, a congelar un embrión, que ya es el óvulo fecundado. Que es un bebé en potencia. Claro, entonces congelar un óvulo es una célula. Es como congelar espermatozoides. Son células que las puedes descartar sin ningún problema y solamente depende de la paciente. Ya no quiero mis óvulos, yo descarte, no pasa nada. Ok, súper interesante. Estuve leyendo que también se puede congelar la esperma de los varones. Uy, pero eso es hace muchos años, hace casi 100 años. Es muy sencillo congelar espermatozoides. ¿La gente lo hace? Sí, pero no con tanta frecuencia como debería. Por ejemplo, también es interesante este tema que te voy a comentar, Gabriel. En mi clínica hacemos muchísima fecundación in vitro con donación de óvulos y tratamientos con donantes de semen. Tenemos un banco de semen. Ok, quiero hacer una pausa. Fertilización in vitro explíqueme rapidito en 2 oraciones qué es, por si acaso es que alguien en la audiencia fecundación in vitro es que obtenemos los óvulos en la clínica, les fecundamos en el laboratorio con el espermatozoide, desarrollamos el embrión en las incubadoras, lo que normalmente pasa en la trompa del útero, lo hacemos en las incubadoras y el embrión ya formado y desarrollado se deja dentro del útero para que el cuerpo se pegue ahí y se dé el embarazo. Ok, y en el caso de que ya esté el embrión, que son las células ya mezcladas de hombre y mujer, se puede congelar para guardar para más tarde. Ajá. Ok, entonces me decía al respecto de la... Sí, de la congelación de óvulos y congelación de espermatozoides. Entonces, hacemos muchísima donación de óvulos y donación de semen, pero el hombre todavía tiene un poquito de tabú en congelar semen como para ser donante. Imagínate, tenemos cerca de 300 donantes de óvulos, que son bastantes para Quito y el país, y donantes de semen tenemos 50. ¿Y porque eso la gente se paga? se les da una bonificación.
No le decimos que se paga, sino que es una bonificación que les damos a los donantes porque tienen que salirse del trabajo, tienen que transportarse a la clínica, tienen que pasar por la anestesia para sacar los óvulos. Entonces se les da una bonificación a los donantes de óvulos y de semen. En Estados Unidos es bastante común. Muy común, en Europa más. ¿Aquí nos hacen falta donadores de semen? Claro, por supuesto. Y de óvulos también, ¿Y cuánto porque debe haber más. Yo creo que, ¿qué será? Por cada donación creo que son como unos 80 o $100 y un donante da como unas 10 muestras. Ok. Y una donante de óvulos creo que recibe como $1,200 por la donación. Y asumo que previo se hacen exámenes. Gratis. Exámenes de sangre, exámenes hormonales, exámenes genéticos, siempre y cuando cumplan unos requisitos básicos para acceder a esos exámenes, ¿no? Okay. Porque hay que pasar varios filtros para poder ser aceptado como tanto de donante de óvulos como de semen. Perfecto. Ahí pondremos su contacto por si hay potenciales donantes. ¿Existe alguna edad óptima en la cual, por ejemplo, un hombre también quiera guardar o valga la pena que guarde su esperma para tener hijos cuando tengas 55 años? ¿Es que ahorita a los 35 no ve en su futuro tener hijos? ¿O no vale la pena? Si no tiene ningún antecedente de cáncer o enfermedad severa el hombre que necesite medicamentos que puedan afectar la fertilidad, no está justificado congelar semen en el hombre para preservar la fertilidad porque siempre va a producir. Entonces, si es un hombre sano, normal, hasta los 50, 60 años puede usarlos, ¿no? Aparte de los medicamentos para curar o prevenir o tratar el cáncer, ¿qué otros medicamentos pueden afectar la fertilidad que me hagan pensar a mí que debería yo congelar óvulos? Medicamentos, por ejemplo, que utilizan las mujeres cuando tienen lupus, cuando tienen artritis, cuando tienen, por ejemplo, hay una enfermedad muy común en las mujeres que se llama endometriosis, que a veces la endometriosis puede afectar a los ovarios y consumir los óvulos. Inclusive ahorita yo también soy experto en endometriosis y ya no operamos la endometriosis a menos que sea estrictamente necesaria. Y si una paciente tiene endometriosis en los ovarios, primero le congelamos los óvulos y luego le podemos operar. Porque por más bueno que se hace en una cirugía de endometriosis, si tú topas del ovario lo estás maltratando y pierde óvulos. Entonces mejor congelas óvulos y luego le operas. La endometriosis es una enfermedad poco conocida. Es poco conocida, pero es muy común. Muy común y casi siempre entiendo, corríjame usted si me equivoco, que se diagnostica a partir de las niñas, las adolescentes o las mujeres que tienen unos cólicos menstruales salvajes. Sí. Y en muchos casos eso indica que tiene endometriosis. Entonces, antes de empezar a tomarse medicamentos, deberíamos estudiar la posibilidad de congelar óvulos. Entonces, ahí es también donde tenemos también otros problemas con los ginecólogos generales porque les dicen a las adolescentes, aguántate, es normal, son cólicos normales, eso te va a pasar, no pasa nada. Pero el 50% de esas adolescentes o mujeres jóvenes que tienen cólicos fuertes, el 50% tienen endometriosis. Y antes de tomarse un medicamento hay que pensar en estas cosas. Y si yo veo que la mujer ya tiene endometriosis en el ovario, mejor se congelan los óvulos. Perfecto. En el caso, ¿en qué momento, después de, por ejemplo, probar cuánto tiempo y hacerse todos estos exámenes básicos, usted determina que hay que ya... ayudar un poco? Sí. Cuando la mujer tiene menos de 35 años y todo está normal, 1 año. 1 año de esperar e intentar. De intentar de forma natural. Ya. Si tiene más de 35 años, 6 meses. Ok. Ahí sí ya nosotros ya ayudamos médicamente con tratamientos que aumenten la probabilidad de embarazo. Y te voy a dar unas cifras muy interesantes. Por favor. Cuando ya diagnosticamos una pareja infértil, es decir, que lleva 6 meses intentando y no ha logrado un embarazo, ya se ha demostrado que la probabilidad de embarazo de forma natural, sin ayuda, esa pareja infértil es de entre un 5 y el 8% por mes. Ok. Por ser infértil. Un tratamiento de reproducción asistida sencillo como la inseminación artificial te da una probabilidad de embarazo del 20%, 4 veces más que relación sexual. Y una fecundación in vitro te da una probabilidad de embarazo del 60%, comparado con el 5 al 8 de forma natural en una pareja infértil, ¿no? Y asumo que el costo de estos tratamientos va incrementando según la complejidad, del tratamiento. El tratamiento más sencillo, tú ya lo sabes. Sí. Ya lo aplicaste. Lo natural. Lo natural, con pruebas de ovulación, mujer joven, sana, sin factores de riesgo, pruebas de ovulación, baratazo. ¿Aquí venden en las farmacias? No.
O sea, nosotros vendemos directamente en nuestra clínica, pero en las farmacias lastimosamente no hay. Y tú cuando vas a otros países, en Estados Unidos, están ahí como pruebas de embarazo, pues son comunes. Es Acá importante, no hay. hablamos Eso es de las pruebas de ovulación justo antes, quizá no venden aquí todavía en las farmacias, pero por ahí en las clínicas de fertilidad, sí, claro. O en otros países, en cualquier farmacia Sí. sin receta, y son unos palitos donde Como se pruebas de orina, embarazo, como prueba de embarazo que a uno le hace saber si es que ese día está fértil o no está fértil. Exacto, sencillo. $5. Exactamente. Y el más caro que hacemos de todos es del otro extremo, pero son casos ya más severos de infertilidad. Hacemos la fecundación in vitro, formamos los embriones, les hago un estudio a cada uno de los embriones para ver que cromosómicamente sea sano y no transmita ninguna enfermedad. Le congelo el embrión hasta conocer el resultado y a la mujer luego que me diga el laboratorio de genética, esos embrioncitos tales son sanos, tales son enfermos, le preparo el útero y le transfiero el embrioncito sano. Entramos entonces en ese campo a jugar a Dios y a escoger cuál sí y cuál no. Pues no, verás, porque estamos ahí famosamente apoyándonos en la tecnología y en el desarrollo médico para hacer más eficientes el lograr un embarazo sano. Por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedades genéticas catastróficas, distrofia muscular, distrofia, un montón de enfermedades que yo le puedo analizar a ese bebito, a ese embrión antes de ser implantado para que sea sano de la enfermedad. Ok. Eso es lo más top que hay. Sí. Lo más top que hay. En una muestra, y un poco para entender las probabilidades, asumo que varía mucho según la pareja, según todos los factores que estamos conversando, pero en una muestra de embriones, en una fertilización in vitro, ¿se hacen más o menos cuántos embriones? Depende de la edad de la mujer, pero un promedio son entre unos 2 o 3 embriones. Son pocos. Utiliza 1 o 2 y congela el resto. Ya. Y si es que no se queda embarazada, utiliza el que guardó para no hacer todo el gasto de hacer de nuevo. O si es que sí se embaraza, tiene un hijito para dentro de 1 o 2 años volverlo a utilizar. Ok. Y en ese caso también se escoge si quiero hombre o mujer ya de una vez. Bueno, tiene que hacer el estudio, que es lo caro, ¿no? El estudio para ver si es hombre o mujer. También hay enfermedades genéticas que se transmiten solo en hombres o solo en mujeres. Por ejemplo, la hemofilia. Sí. Son enfermedades ligadas al cromosoma X y tenemos que ver si es masculino o femenino, ¿no? Ok. Pero con este análisis cromosómico de los embriones se inventó para descartar que el embrioncito sea enfermito y no transferir una enfermedad. Quisiera volver un poquito al método natural de tener bebés. Y creo que también es importante entender, no todos los embarazos tempranos devienen en un embarazo sano de 9 meses y un bebé. ¿Cuáles son los porcentajes en los cuales hay un aborto natural? No sé si esa es la palabra. Bueno, eso es muy, muy buena pregunta porque es muy frecuente. Sí. El tener una pérdida temprana en una mujer en edad reproductiva es muy frecuente. Está entre un 12 al 15% que las mujeres tienen por lo menos un aborto antes de lograr su nacido vivo, ¿no? Y los 3 primeros meses, las primeras 12 semanas son las más críticas, porque cuando una mujer se embaraza, en esos 3 primeros meses, como que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Este embrioncito no viene bien, este bebito no viene, mejor le detengo ahorita para que no vayan a nacer con algún problema. Ajá. Es como una selección natural. Y la principal causa de los abortos tempranos es esa, porque el embrioncito que viene o que se implantó es enfermo y el cuerpo lo bloquea, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que hay médicos que dicen, verás, o sea, ojalá a uno le expliquen que esto puede pasar, pero además, hoy con tanta tecnología, la gente puede saber, las mujeres podemos saber si estamos embarazadas incluso antes de que se cumplan los 28 o X número de días del ciclo, ¿no es cierto? Antes de saber que ya estoy tarde, ya puedo ver si estoy embarazada con algunos test de embarazo. Y entonces pasa que hay una alta probabilidad de que estos embarazos pues no lleguen a buen término porque la naturaleza sola decide que... Es que todas las mujeres en su vida reproductiva no pueden saber cuando tuvieron relaciones sexuales si se fecundó el óvulo, se formó el embrioncito, pero simplemente no se implantó, o se implantó y hubo un retraso de 2-3 días y fue un aborto muy temprano. Entonces, eso pasa siempre y no se dan cuenta porque es muy temprano. Claro. Y generalmente es por problemas cromosómicos del embrión. Bien. Y en el método de intento natural, entonces,
¿Qué es lo ideal? Cuando, por ejemplo, asumiendo una mujer que tenga un ciclo de 28 días, que no siempre pasa, pero en promedio, el día de la ovulación se da el día 14 del ciclo, el primer día del ciclo es el día que pues, ocurre la menstruación, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este promedio, si es que alguien quiere atinarle a un embarazo, ¿qué tiene que hacer? En un ciclo ideal, como tú dices, de 28 días, los días más fértiles del día 12, 13 y 14. Ya. 12, 13 y 14. Y cuando nosotros hacemos un seguimiento folicular o usamos pruebas de ovulación, les decimos a las pacientes que empiecen las pruebas de ovulación por el día 10 de haber empezado la regla. Y en cuanto sale positiva la prueba de ovulación, tienen relaciones de esa noche. Descansan un día y tienen otra vez más. Ajá. Siempre hay que descansar un día o 24 horas para que se recarguen o se vuelvan a llenar los espermatozoides. Ok. Y también me ha pasado a mí que es absurdo que hay médicos que le dicen, no, tengan relaciones cada 8 horas por 3 días. Sí. O sea, imposible. O sea, entiendo que además la cantidad no, de pues espermatozoides. en la segunda eyaculación, el mismo día, ya no hay casi nada de espermatozoides. Claro. O sea, es absurdo que les digan cada 8 horas por 3 días. Imposible. Sí, es un estrés. Antibiótico. O sea, no es así. Eso es un desconocimiento total de que cuando la muestra de semen del hombre es normal, una vez que eyacula, dura 2 o 3 días los espermatozoides ahí. Sí. Entonces no hace falta cada 8 horas. Bien. ¿Okay? El estrés y la producción de cortisol en la mujer y el hombre, ¿cómo influyen en la fertilidad? No es una causa directa de infertilidad, pero obviamente puede agravar ciertas cosas por el estado de ánimo. Nosotros vemos pacientes muy, muy desgastadas psicológicamente que vienen porque han perdido mucho tiempo, vienen frustradas, depresibles, vienen tristes, económicamente mal porque no han ido al sitio correcto. Entonces, todo eso tenemos nosotros que trabajar antes de empezar un tratamiento de fertilidad, y tenemos un departamento de psicología y tenemos una coach para fertilidad que les ayuda a las pacientes a ser positivas y que te tengan claro las posibilidades de éxito también, ¿no? Eso es muy importante. Y ojalá la pareja también. Sí, claro, a los dos. Y una vez que pasan todos estos tratamientos, ¿cuánto es el máximo de, por ejemplo, el último paso? ¿Sí? Sería la fertilización in vitro. ¿Cuántas veces la gente le intenta con este método que además es por demás caro? Es caro. Lastimosamente hay la limitante del factor económico, ¿no? Ok. Pero si una mujer es perseverante, la tasa de embarazo con la fecundación in vitro es muy alta. Casi el 90% de las pacientes se embarazan después de 3 transferencias embrionarias, que es muy alto, ¿no? Eso quiere decir que después de que me implantan embriones 3 veces. Ajá. Esa es una transferencia embrionaria. Sí, o sea, la primera no se queda, la segunda tampoco. Después de 3 intentos, la tasa acumulada de embarazo, que se llama, es un 90%. Tengo una paciente que, el hijo ya es grande, ya tiene como 18 años. Se hizo como 10 fecundaciones in vitro, 6 en Estados Unidos, 4 más en el Líbano, porque son libaneses, y no se embarazó. Yo le hice el 11º in vitro con un solo embrión y se quedó embarazada. ¿Cuánto tiempo es el mínimo que tiene que pasar entre un intento y el otro intento? 1 o 2 meses. Por la limitante del factor económico. Por supuesto. Y asumo que los seguros, esto no, rara vez te cubren. Sí. ¿Cuándo y cómo se determina que la pareja ya no puede tener un bebé? ¿Cómo se vive este proceso? Bueno, la única paciente que no se puede embarazar es la que no tiene útero. Ok. Si tiene útero, se puede embarazar con cualquiera de la tecnología que hay actualmente disponible. Bien, creo que hemos recorrido un montón de camino y hemos hecho un montón de preguntas. ¿Qué me estoy olvidando de preguntar? Yo diría que lo importante es que si es una pareja o una mujer que tiene problemas de infertilidad, no pierda tiempo y que acuda al especialista. Realmente es el mejor consejo que les puedes dar a la audiencia. Fabuloso. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo o el más recomendable antes de tener hijos que no afecte mis posibilidades futuras de tener hijos? Los anticonceptivos orales, porque cada vez tienen menos dosis hormonal. Primero, que es el más efectivo como anticoncepción, los anticonceptivos orales, y como tienen una carga hormonal muy bajita,
Dejas de tomar un mes y ya regresa la fertilidad. Las pastillas anticonceptivas modernas. Ajá, las que tienen baja dosis. Porque también hay yo creo que es un mito que a las mujeres dicen, bueno, es que tomaron pastillas anticonceptivas tanto tiempo y por tantos años que cuando ya quieren tener hijos, entonces ya no pueden. Es falso, eso es un mito. Eso es un mito. Eso es un mito. Los dispositivos intrauterinos, las T's que tienen hormonas y las que no tienen hormonas, ¿qué tan recomendables son para las mujeres que no han tenido hijos todavía? Hay una creencia antigua que decía que no se recomendaba poner los dispositivos intrauterinos con o sin hormonas en mujeres que no han tenido hijos, porque había el pensamiento de que poner un dispositivo intrauterino favorecía infecciones pélvicas o infecciones en la mujer que pudieran repercutir en la fertilidad. Ya. Pero si es una paciente que no tiene muchas parejas sexuales, tiene una buena vida, se cuida y todo, se puede utilizar un método anticonceptivo de depósito. Pero siempre teniendo en cuenta que cuando es un dispositivo con hormona, el ovario se duerme más tiempo que con las pastillas y puede demorarse más meses en regresar la fertilidad. Entonces, en ese caso sí es recomendable la común y corriente, que es la T de cobre. Sin hormonas. Sin hormona. Pero entre la T de cobre y las pastillas anticonceptivas, para la gente que todavía no ha tenido hijos... Yo diría que las pastillas anticonceptivas. Sí. ¿Desde qué edad? Depende, será 18, 19 años. No hay un... No hay un límite para abajo. Ajá. O sea, sí, no vas a dar a una mujer que no tiene menstruaciones, debe tener menstruaciones mínimo, ¿no? Y que su desarrollo sexual ya haya desarrollado casi su plenitud. Por eso, lo ideal sería, ¿qué será? 18, 19 años mínimo, ¿no? Antes como que puedes interferir mucho en el desarrollo de la mujer. Ok. La vasectomía, entonces, siendo el método anticonceptivo para los varones más seguro. Sí, y definitivo. ¿Es definitiva en todos los casos? Igual que la ligadura de trompas, en teoría son métodos definitivos de planificación familiar. Y lo que se recomienda ahí es que si un hombre se va a hacer la vasectomía, por cualquier cosa, que congele semen. Para tenerlos de reserva, por si acaso. Porque yo veo todos los días hombres que se divorcian y están hechos la vasectomía. Y luego quieren rehacer su vida y tener hijo con alguien más. Si tiene el semen congelado, se utiliza lo que guardó. Si es que no tiene el semen congelado, no pasa nada. Le hago un pequeño pinchacito en el testículo, dura 5 minutos y de ahí obtengo los espermatozoides directamente. O sea, sí se puede tener hijos después de una vasectomía, porque todavía se generan espermatozoides. Sí, se están produciendo. Lo que pasa es que no van por el canal y no salen del cuerpo del varón. Yo no sé si es que cuando los hombres se van a hacer la vasectomía les dicen que, oye, por si acaso no congela. Les recomienda el urólogo, no les recomienda. Bueno, aquí una recomendación extra. Por decir y te así. digo eso porque vemos todas las semanas hombres ya mayores que tienen nuevos compromisos y quieren tener hijos. Ok, me parece súper interesante y además que incluso el IES, entiendo que cubre la vasectomía y la ligadura de trompas. ¿La ligadura sí es reversible o no? Dependiendo quién la haga y cómo la hagan. Okay. Porque hay muchas técnicas de ligadura de trompas. Pero, por ejemplo, yo soy experto en recanalización tubárica, pero yo la hago con microcirugía siempre y cuando la trompa no esté muy cortita. Porque en muchas técnicas son muy radicales y dejan una trompa que no puedes recanalizar. Entonces ahí es mejor ir directamente a la fecundación in vitro. Asumo que no te preguntan cuando te van a ligar qué tan permanente quieres que sea. Exacto. Hay una técnica que solamente le ligas y cortas. Hay otra que le haces como una asa y le cortas la mitad de la trompa. Ajá. Hay otra que le cortas la parte final de la trompa, que esa es irreversible. Entonces, nunca te dicen qué técnica utilizaron. ¿Hay mujeres que sí se han quedado embarazadas con las trompas ligadas o nunca sucede? Ahí tiene falla. Tiene falla porque cuando tú cortas las trompas, como están dos polos separados, y por mala suerte a veces se unen esos polos y se recanaliza sola. Entonces no es 100% efectiva la ligadura. Será un 99.9, ¿no? Okay. Pero en medicina no es una ciencia exacta, siempre hay probabilidades de todo. Y para seguir, ya terminando en esta conversación de los métodos anticonceptivos, cuando una mujer ha tenido uno o varios hijos y quiere esperar para tener otro o no está segura si ya no quiere tener más, ¿cuál es el método recomendable que no afecte mis posibilidades futuras de tener hijos nuevamente?
Oye, si ya ha tenido hijos, puede usar un dispositivo intrauterino con o sin cobre o las tabletas Bioral. Serían lo más recomendable. Perfecto. ¿Alguna última cosa Nada. Perfecto. Yo te agradezco un montón, Pablo. Ha sido una conversación llena de información. ¿Dónde puede la audiencia encontrarte, encontrar a tu equipo de trabajo y aprender un poquito más sobre estos temas? Pues pueden buscarnos en las redes sociales o buscarnos como Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana. Y ahí pueden acceder a la página web que es súper friendly. También tenemos nuestra página en Instagram como Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana. Y ahí está toda la información. Fabuloso. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto. Muchas gracias. Síguenos en Spotify, míranos en YouTube, estamos en redes sociales, en todas las plataformas de La Hora Ecuador. Si te gustó este episodio, si te pareció útil, por favor compártelo, ponle like y déjanos un comentario que para nosotros tu opinión es súper valiosa. A ti que nos escuchas, muchísimas gracias por caminar con nosotros y por permitirnos caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Esto fue Focus, el podcast de La Hora. Chao.